Creo que el rumbo económico, aunque doloroso, es el correcto. Todos sabíamos que la bomba que se fue construyendo en los últimos 4 años no iba a ser fácil de desactivar y que los argentinos íbamos a enfrentar muchas exigencias para hacerlo, y lo estamos haciendo, pero creo que el rumbo es el correcto. Poder haber puesto sobre la mesa que sin equilibrio fiscal no hay manera de enfrentar la inflación, que es lo que más nos surge, me parece valiente y me parece importante. Creo que es el primer gobierno en muchos años que está dispuesto a dar esa batalla desde el primer día, y no solo cuando las cosas no van bien. Así que yo le reconozco esa valentía. Por otro lado, creo que es un gobierno, y siempre lo supimos, ¿no?, con debilidad parlamentaria, sin gobernadores y sin experiencia previa, y todo eso hace más difícil, ¿no?, cualquier arranque. Pero muchos argentinos lo están apoyando en esta situación, así que creo que si los argentinos lo siguen apoyando, va a ser más fácil que pueda llevar adelante las reformas que quiere hacer. Yo no pedí el voto para Milei, fui una de las dirigentes de mi partido que no lo hizo para el balotaje, pero su primer medida, él tuvo 2 medidas. La primera fue el anuncio de las primeras medidas de Caputo, que iban en el sentido correcto de lograr el déficit fiscal cero, que para mí es clave en Argentina, y lo segundo fue el DNU. Y la verdad es que el DNU también va en el sentido correcto. Más allá de que hoy está en discusión en la justicia, yo dije públicamente que estaba a favor de la derogación de la ley de alquileres, que estaba a favor de la educación esencial para dejar de hacer que los paros supongan cada vez más días de clase perdidos por los chicos. Dije que estaba de acuerdo con la reforma laboral, creo que la reforma laboral es urgente en la Argentina. Entonces, más allá de que yo no haya pedido el voto de Milei y que yo no sea parte de La Libertad Avanza, en la situación dramática que tiene la Argentina, si él hace algo que es bueno que yo creo que es bueno para el país, lo voy a apoyar. Y yo creo que el DNU está bien, y creo que la ley ómnibus que mandó tuvo muchísimas mejoras y muchísimas modificaciones desde que la envió, y yo iba muy tranquila a votarla. Lamento que no se haya votado, porque creo que si la ley se hubiera votado, hoy los jubilados podrían tener una fórmula mucho más justa que la que tienen. El gobierno había llegado a proponer una fórmula donde las jubilaciones aumentaran por la inflación, y hoy creo que eso es lo más justo que les puede pasar a los jubilados. Si hubiera definitivamente afirmado la idea de educación esencial por ley, y provincias como Santa Cruz o Chubut, que no tuvieron más de 100 días de clase el año pasado, podrían estar tranquilos de que aun cuando haya huelga, las escuelas van a estar abiertas y los chicos van a estar aprendiendo. Entonces, así como esas, la eliminación de los fondos fiduciarios, que en buena hora que la Argentina se debata qué son los fondos fiduciarios y se pueda entender que es importante eliminarlos. Entonces, que todas las cosas que se discutían en la ley, para mí iban en el sentido correcto, en el sentido de cambios profundos que permitan generar más empleo, que permitan sacar las trabas que se generan desde el Estado a quien quiere invertir, y que resuelvan y eliminen cosas que están mal y afectan la vida de la gente. Yo creo que las descalificaciones, las agresiones nunca suman en política, ni es el camino para resolver los problemas. Ahora, dicho esto, creo que la ley no salió por 2 cuestiones. La primera, porque el gobierno fue al recinto con un dictamen que tenía apoyo en mayoría, pero que tenía más de 350 disidencias. Y cuando vos tenés un dictamen para tratar en el recinto con más de 350 diferencias al interior de los artículos, es probable que pase lo que pasó, que es que te votan la ley en general, pero no en particular. Yo creo que debíamos haber llegado al recinto con un dictamen con muchas más coincidencias y no esperar a resolverlas allí. En segundo lugar, creo que todavía en la Argentina hay una idea de sálvese quien pueda, ¿no? Porque la Argentina está en una situación dramática y muchos tiran de una frazada que es corta, donde tapás de un lado, destapás del otro. Y creo que todos tenemos que ser conscientes que llegó el momento donde todos, absolutamente todos, tenemos que ceder algo, sobre todo los que en mejores condiciones estamos de hacerlo. No los jubilados, no los más pobres entre los pobres, no los trabajadores informales, esos no, porque no tienen más espalda, ya no tienen más margen para ceder, pero todos los demás sí.
Y acá involucra a todos, a sectores de la economía, a provincias, a municipios, al gobierno nacional. O sea, este es un momento de mucho dolor para el país. Para mí es una de las crisis más graves que tuvimos en estos 40 años de democracia. No hay lugar para la mezquindad, para la cosa chiquita, para andar tironeando. De todas maneras, yo no lo doy como un capítulo cerrado y perdido. El Congreso va a seguir funcionando. El 1 de marzo empiezan las sesiones y todavía estamos a tiempo de volver a recuperar muchos capítulos de la ley y discutirlos. Yo creo que la Argentina tiene que discutir una reforma laboral que hoy está suspendida por el DNU. Yo creo que hay que discutir una fórmula jubilatoria. Creo que hay que rediscutir el tema de ganancias y rediscutir los límites de aporte de los monotributistas que quedaron rezagados el año pasado. O sea, creo que hay que trabajar en el sentido correcto. No es que el Congreso no existe más, fue un periodo extraordinario, la ley no salió. Bueno, creo que a partir del 1 de marzo hay que intentarlo de nuevo. Yo creo que había que retomar de los lugares donde sí teníamos consenso. Había consenso y votos para un blanqueo, había consenso y votos para una moratoria, que para las pymes es fundamental hoy en la Argentina que exista una moratoria después del último año que vivimos. Había consenso en incluir algunos temas de la reforma laboral, el tema de multas, de la eliminación de las multas, el tema del periodo de prueba, el tema del fondo del cese optativo, y había votos dentro del radicalismo, dentro del bloque de Hacemos Coalición y por supuesto dentro del bloque del PRO y la Libertad Avanza. O sea, yo no creo que sea una agenda totalmente cerrada. Había consensos en relación a la ley de hidrocarburos, a la ley de defensa de la competencia que estaban incluidas en este proyecto. Yo creo que se puede avanzar en muchos capítulos de la ley, sí, o de manera fragmentada, o si nos volvemos a sentar todos juntos en una misma mesa, avanzando y arrancando por donde había consenso la última vez que lo dejamos de tratar. Eso tiene que suceder, y tiene que suceder porque acá lo que importa no es ni el presidente ni los diputados, importa la gente. Entonces, cuando vos ves que en los últimos 4 años los jubilados perdieron más de un punto del PBI, que el gasto en seguridad se redujo de esa manera, que una jubilación mínima hoy está en $100 y que el bono se mantiene en 55.000, no se trata de si Rodrigo de Loredo se ofende o el presidente no quiere sentarse. Hay algo más importante que nosotros. Como digo siempre, las víctimas no están ni adentro de la Casa Rosada ni adentro del Congreso. Las víctimas es el argentino que hizo las 3 horas de cola de SUBE para pagar más el colectivo. Digo, ahí está la necesidad, ahí está el foco, ahí tiene que estar la prioridad. Las ofensas creo que tienen que pasar a segundo lugar de parte de todos, ¿no? Y entender que el foco tiene que estar puesto en la gente. Es una decisión del presidente, ¿no? El presidente es el que propone al presidente de la Cámara, por supuesto, y creo que lo demostró una vez más en el desarrollo de esta ley, y además ha sido alguien con quien yo trabajé muchos años. Cristian es no solo un excelente jefe de bloque, sino que tiene todas las condiciones para ocupar no solo un cargo de presidencia de Cámara, sino cualquier lugar que le propongan, porque es una persona con mucha experiencia. Pero esa es una decisión que tiene que tomar el presidente, porque le corresponde al presidente, y bueno, y ha tomado una decisión, y es que sea Martín Menem, digamos. No tenemos nada en sentido contrario desde que empezaron las sesiones el 10 de diciembre. Lo primero que me parece importante es que el PRO tiene que tener una lista de unidad, justamente por todo lo que dije antes. Si hay algo que el PRO no puede hacer en este contexto de sufrimiento es ir a una interna de cargos. Creo que la interna y la confrontación le hizo mucho daño al PRO. Así que me parece que la primera definición es una lista de unidad. Segundo, una lista que integre a todos, a los gobernadores, a los intendentes, al interior, al AMBA, que pueda reflejar toda la diversidad que tiene el PRO. Y tercero, me parece legítimo que si su fundador, que es Mauricio, quiere presidirlo, lo haga. Me parece totalmente legítimo de su parte que quiera aspirar a eso. Yo no lo sé, no lo hablé con ella, no sé cuál es su decisión. Más que bajarse o subirse, me parece que es importante que todos nos pongamos de acuerdo en que no hay espacio para la pelea o para disputar cargos partidarios en este contexto, que nuestra energía tiene que estar puesta en otro lado. En mi caso, desde mi banca, tratando de ayudar y que ojalá que este gobierno le vaya bien, porque creo que si le va bien los argentinos van a sufrir menos. En el caso de Patricia tiene una responsabilidad enorme en el Ministerio de Seguridad. Mauricio, si tiene esta vocación de hacerse cargo del partido, será contribuyendo a fortalecer el partido. Cada uno tiene algo que hacer y que dar
y me parece que no es tiempo de peleas. El PRO tiene 20 años. Yo no creo en la fusión, creo que es un espacio muy valioso, más allá de que no hayamos logrado ganar la presidencia en la última elección. Es un espacio que gobierna 3 provincias, muchos municipios, que tiene un bloque consolidado, que tiene dirigentes con mucha experiencia. Creo que eso es un valor a preservar. Creo que eventualmente en un espacio de discusión con La Libertad Avanza, lo más importante no son los cargos o cómo quedan los partidos, lo más importante son las ideas. Está claro, y este mes lo demostró por las iniciativas que tomó el gobierno, que el rumbo económico es un rumbo que nosotros compartimos. Las ideas económicas del gobierno son ideas que para nosotros van en el sentido correcto. Ahora, todo esto no se agota en las ideas económicas, ¿no? Hay una parte institucional, hay una parte social, que seguramente, no digo que no lleguemos a estar de acuerdo, pero no las hemos discutido, no las conocemos aún. Entonces, para mí es importante una comunión de rumbo y de valores. Después viene cómo eso se instrumenta, pero primero es qué queremos hacer para la Argentina, ¿no? Y por supuesto que más allá de que haya o no haya un entendimiento entre ambos partidos, el PRO ya decidió que quiere ayudar en esta etapa. Un gobierno que hace 60 días que arrancó, que no tiene mayoría en el Parlamento, que no tiene gobernadores y que tiene un mandato de cambio muy fuerte de parte de los argentinos. Entonces, nosotros estamos para poner el hombro más allá sin especular, sin mezquindad, y como lo hicimos hasta ahora, porque hasta ahora no hay ningún acuerdo con el gobierno, y sin embargo apoyamos la ley, trabajamos para mejorarla, apoyamos el DNU, porque creemos que son ideas en el sentido correcto. Bueno, no puedo estar de acuerdo nunca con un nombramiento como el de Scioli, está claro, ¿no? Para mí Scioli es el que dejó la provincia en diciembre del 2015 a 10 días de pagar aguinaldo sin sueldo, sin fondos. Es evidente que no me parece alguien que pueda transformar nada. De hecho, no transformó nada mientras fue gobernador en la provincia de Buenos Aires. Pero creo que las discusiones de vuelta no pueden ser sobre lo que a mí me parece o lo que yo pienso de Scioli, sino que hay un país en emergencia dramático, con mucha gente sufriendo y que puede sufrir más si las cosas salen mal. Y es eso lo que tiene que guiar nuestras decisiones, no nuestros puntos de vista personales o nuestra experiencia personal con determinadas personas. Y no creo que haya que especular sobre si hay cargos o no hay cargos. Yo no especulé ni voy a especular sobre eso. Si el rumbo está bien, como lo hice con el DNU y como lo hice con la ley, aun cuando muchos se sorprendieron, lo hice muy tranquila porque sabía que estaba apoyando lo que yo creo que está bien. Me den o no me den ningún cargo, no voy a estar en la chiquita, porque creo que los argentinos se merecen que todos estemos a la altura, y a la altura es a la altura, no pensando en la propia. Primero me parece necesario, que todavía más que posible. Creo que ya tuvimos muchas muestras de que la intermediación no funcionó. No funcionó para mejorar los niveles de pobreza, hoy tenemos mucha más pobreza que antes. No funcionó tampoco en la libertad de las personas, porque tuvimos la muestra cuando el gobierno abrió un canal de denuncias, llovieron las denuncias, algunas ya tienen niveles de judicialización importantes sobre extorsiones, sobre sometimiento. Yo lo he vivido y me lo han contado en los barrios, es algo que todos sabemos, que se utilizan los planes como extorsión para ir al piquete, para ir a la marcha o para apoyar a determinados dirigentes, hasta la aberración que vimos en Chaco de un dirigente que usaba planes para cometer el delito de trata de personas. O sea, se han visto cosas indefendibles y me parece que es inevitable el camino de la desintermediación. Y ahí hay muchas cosas para hacer, ¿no? Creo que es importante, primero, utilizar las herramientas más transparentes. Me parece bien la primera decisión del gobierno, que fue: vamos a poner plata en la asignación universal por hijo y en la tarjeta alimentar. Me parece bien, son 2 herramientas de asistencia que no pasan por los intermediarios. Entonces, la estrategia de poner los recursos donde la gente los recibe directamente y controlada directamente por la ANSES, me parece bien. Me parece también bien que se cambie el sistema de los comedores, que no se compre más la comida, que todos sabemos que además son compras, ya sea por corrupción o por inflación o por las demoras de pago del Estado, que hacen
que nunca los precios de los alimentos sean los que nosotros compraríamos en el supermercado y que permitamos que cada comedor pueda elegir además alimentos frescos con esos fondos. Pueda comprar carne, puede comprar verdura, aunque todos sabemos que lo mejor es que la gente coma en su casa al final del día y hacia eso tenemos que trabajar. Sí creo que con todo esto no vamos a empezar a aliviar estructuralmente el camino de la pobreza. Y en ese sentido, el Ministerio hoy de Capital Humano tiene otras herramientas que otros ministros no tuvieron, porque depende de ese Ministerio de Educación y Trabajo. Y yo creo que además de lo que se haga con los planes, es importante lo que se haga en materia de educación y trabajo. Te voy a poner un ejemplo. El 98% de los argentinos pasamos por la primaria. A priori cualquier persona de cualquier otro país del mundo diría acá, no, acá toda la gente está alfabetizada, si toda la gente hizo el primario. Pero después te das cuenta que la mitad de los chicos que terminan sexto grado no comprenden un texto. Bueno, hay algo que está pasando, ¿no? Tenés el título primario, pero no sabés leer. Si no sabés leer, no podés aprender matemática, porque no entendés la consigna de un problema. Si no sabés leer, no podés estudiar ninguna otra materia. Si no sabes leer, aún cuando te den un título secundario, no vas a tener ninguna habilidad blanda para el trabajo. Yo me he encontrado recorriendo el país muchísimas pymes donde me dicen un operario no puede leer una orden de trabajo, no entiende lo que la orden dice. Entonces me parece que básico, urgente, plan de alfabetización, urgente. Tenemos que hacer que nuestros chicos salgan del primario sabiendo leer y escribir, comprendiendo un texto y sabiendo hacer operaciones matemáticas básicas. No le pidamos más, arranquemos por ahí, porque eso después les determina todo su futuro. Eso también es pelear contra la pobreza. O en el ámbito del trabajo, que en el secundario tengan prácticas laborales. La ciudad lo está haciendo, Mendoza lo está haciendo. Cualquier pibe de 17 años, 18 que hoy sale a buscar trabajo, que tiene el doble de desempleo que un adulto promedio, lo primero que le dicen es ¿cuál es tu experiencia? Es obvio que no tiene experiencia, si tiene 18. Entonces, démosle en la escuela la posibilidad de aprender a trabajar, de incorporar el hábito del trabajo, de incorporar su primera experiencia laboral, como lo hacen un montón de países del mundo. El sistema dual alemán es el más conocido. Eso también es pelear contra la pobreza. Entonces, me parece que esta oportunidad que tiene el gobierno a tener un ministerio grande es la oportunidad de empezar a incorporar políticas de emergencia, porque finalmente los planes son siempre un tutor de emergencia, no te van a sacar de la pobreza, y está claro. Si vemos los últimos 20 años de la crisis del 2001 para acá, pero ¿qué sí te saca de la pobreza? Te saca la pobreza el nivel educativo, te saca la pobreza tener un trabajo, volver a esa Argentina donde si estudiabas y trabajabas no eras pobre, ¿no? Hay que hacer otras cosas, no digo que con esto alcance, pero es una manera de empezar. Creo que es importante un nuevo pacto fiscal, que es lo que no estamos discutiendo. O sea, al final del día, que es algo que Mauricio hizo en el 2017, y lamentablemente después se derogó, pero los gobernadores y el gobierno nacional se tienen que juntar, como dicen, en eso estoy de acuerdo con Milei cuando dice el bolsillo es uno solo, es el bolsillo del contribuyente, es el tuyo. Entonces al final del día tenemos que decidir, entre todos, gobiernos provinciales y gobierno nacional, primero, ¿qué impuestos vamos a cobrar? Hoy hay, a nivel nacional, más de 160 impuestos, 11 te explican el 90% de la recaudación. Y no cuento los provinciales, los municipales, todo. Bueno, ¿cuál es nuestro mapa de impuestos? ¿Cómo se financia el Estado? ¿Qué impuestos se cobran? Entendiendo que hay impuestos más progresivos que otros, ¿no? Y que también eso cuenta. Simplificación, pocos impuestos, claros, y que tengamos claro quién cobra qué cobra la provincia y cuánto se llevan las provincias y cuánto la nación de eso. Entendiendo que todos tenemos que lograr el déficit cero. ¿Por qué? Porque la inflación le afecta al de La Quiaca y al de Tierra del Fuego. Ahí no hay diferencia por provincia. Y la inflación es el primer problema para todos ellos. Entonces, si entendemos que con déficit cero va a bajar la inflación, ¿cómo logramos entre todos el déficit cero? ¿Qué impuestos, cuánto recibe cada uno? Tercero, eso que recibe cada uno, ¿en base a qué criterio se da? ¿Es porque sos la provincia más grande? ¿Es porque sos la que tenés más población? ¿Es porque la que tenés más pobres? ¿Es porque sos la que más aporta? ¿Es porque sos la que mejor se administra? Y esos criterios deben ser discutidos para que haya equidad. Y eso incluye todo, incluye los impuestos e incluye las transferencias discrecionales. Entonces terminamos con el fondo de esto, el fondo del otro, el fondo de la infraestructura, el fondo docente, el fondo del transporte, el fondo del tabaco, el fondo de las obras regionales del norte. No, un solo lugar, la gente sabe qué paga, para qué paga lo que paga, que me parece que es la última cuestión. Ok, todo eso lo hacemos ¿para qué? ¿Con qué prioridades? ¿No? ¿Y quién hace qué?
Porque acá también tenés mucha duplicación de cosas. Vos tenés, y lo vi en la provincia de Buenos Aires, lo viví, hospitales municipales, hospitales provinciales, hospital nacional. En un mismo territorio, sin ningún tipo de criterio de por qué uno pone uno o el otro pone el otro y cómo lo mantiene y cómo se derivan los pacientes. Entonces, ¿quién hace qué? ¿A quién le reclamo por la seguridad? A este. ¿A quién le reclamo por los hospitales? A este. ¿A quién le reclamo si no me inundo? Porque está claro que una obra hidráulica, y lo he vivido en la provincia como la del Gato, que la financiamos, por ejemplo, en La Plata con plata de Nación, no la podía hacer la provincia de Buenos Aires solo. Entonces, ¿a quién le tengo que pedir la obra hidráulica? Y eso te va uniendo responsabilidades con plata, con funciones. Y ahí queda más claro, queda claro para el ciudadano, queda claro para los gobiernos. Yo siento que estamos siempre discutiendo el parche. Y si coparticipamos esto, y si sacamos lo otro, y si creamos un fondo de no sé qué, y la gente se marea, nunca termina de saber de quién es la responsabilidad de qué y de quién es la culpa tampoco, porque todo es una pelea de plata. No, a mí me parece, no tengo dudas de que tiene que haber un marco de entendimiento con los gobernadores, que son legítimos, están legitimados por la gente, tanto como el presidente, porque tienen responsabilidades de educación, de seguridad, de transporte sobre millones de argentinos, y porque la crisis es suficientemente profunda como para que todos nos hagamos cargo. También creo que desde ese mismo lugar todos tenemos que entender que hay algo que poner, más que algo que pedir. Solo por el hecho de que la Argentina el bolsillo de payaso se acabó, está roto y no hay más nada. No hay más nada que repartir. Al contrario, hay que tomar decisiones difíciles. Y en eso estamos todos en ese barco. Están los gobernadores, está el presidente, están los senadores y los diputados. No hay más margen para ver si yo garantizo los recursos que necesito a costa de todo lo demás. No hay más margen porque esa Argentina ya se destruyó. Entonces, es importante que haya entendimiento y que haya diálogo, también es importante que haya conciencia de que no se puede tirar más de la soga, porque no hay más que tirar. Y creo que ahí todavía falta todavía más conciencia en todo el arco político, ¿no? Y no solo en el arco político, porque esto no pasa solo en la política, también pasa en algunos sectores de la economía, que quieren seguir bajo un esquema protegido que termina generando precios más caros para los consumidores o para los ciudadanos. O sea, no es algo propio de... Pero bueno, digamos, si los periodistas y los medios ya no reciben pauta, si los empresarios ya no reciben regímenes de protección, si los ministerios han tenido que reducir su presupuesto, si la gente está haciendo un esfuerzo enorme, jubilados, ciudadanos, trabajadores, bueno, ¿cuál es la parte de las provincias? Y a mí me parece, y lo digo habiendo sido gobernadora, y no quiero tampoco generalizar con las provincias. Vos hablaste de Alfredo Cornejo, es tal vez el único que mencionaste que tiene mucha experiencia de gestión como gobernador. Alfredo ha sido un gran administrador de Mendoza. Y también me parece que es hora en la Argentina de que no dé todo lo mismo. No es lo mismo un gobernador que administró bien, que no tuvo déficit fiscal, que fue organizado con los sueldos. Digo, yo veo la gestión de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Kicillof hoy sale a decir públicamente que puede no empezar las clases porque no tiene los recursos. La pregunta es, ¿por qué no tiene los recursos? ¿Porque Milei no le mandó el Fondo Nacional de Incentivo Docente? ¿O porque a pesar de que le votamos 1.800 millones de dólares de endeudamiento, 300% de aumento de impuestos y recibió de Alberto más de 4.000 millones de dólares de transferencias discrecionales, no le alcanza porque sumó 45.000 empleados públicos y 800 cargos políticos? No es lo mismo un gobernador que hace eso que un gobernador que administra bien, pensando que las cuentas tienen que cerrar, que no puede depender de transferencias discrecionales de nación. Y yo creo que no es lo mismo, porque los mendocinos hicieron un esfuerzo distinto al que hicieron los bonaerenses con Kicillof. Entonces me parece que esas cosas también tienen que estar en la mesa, porque si no hablamos de los gobernadores como si fueran todos iguales, ¿no? Y después vas a Santiago del Estero, y yo estuve ahí, y ves, hay dos torres, mega torres en la capital de Santiago, que se les llama las Torres Gemelas, porque se parecen a las Torres Gemelas. Son edificios que costaron millones y millones de dólares y que ocupa el Ministerio de Economía de la provincia. Entonces vos decís, ¿es ahí donde Santiago del Estero tenía que tener sus prioridades? ¿Es lo mismo un gobernador que hace 2 edificios mega millonarios para sus propias oficinas a uno que de verdad hizo las cosas bien? Entonces me parece que sí, que es momento de poner todo sobre la mesa. Yo creo que está bien que el régimen se discuta,
también creo, lo digo habiendo ido a Tierra del Fuego, habiendo conocido esas industrias, habiendo caminado la provincia, no es realista pensar que eso va a pasar de un día para el otro. ¿Por qué? Porque hay miles de puestos de trabajo que dependen de eso. Entonces vos terminas con el régimen y al día siguiente, ¿qué haces? En una isla que todavía no desarrolló lo suficiente, ni el sector pesca, ni el sector turismo, ni las reservas de gas que tiene. ¿Puede hacerlo? ¿Puede reconvertirse? Sí, eso requiere tiempo. Entonces a mí no me parece que sea un tabú que no se pueda discutir. Ahora, sí me parece que hay que pensar en la gente. Digo, fuera del número estás discutiendo personas. Y así te pasa cada vez que vas a tocar algún tema del Estado. No creo que no se pueda salir, que no se pueda discutir, que sea como una vaca sagrada, pero sí creo que hay que considerar todas las complejidades que tienen, digamos. No es lo mismo, para poner un ejemplo, los ingresos que te trae una moratoria que terminar con el régimen de Tierra del Fuego un día para el otro. Sí me parece bien, tiene un plazo, creo que ahora tiene un plazo definido hasta el 2030. Bueno, ¿por qué no tomamos ese plazo? Son 7 años, tiempo suficiente, ahora 6 años, tiempo suficiente para ver qué va a pasar con la isla a partir de 2030. ¿Qué vamos a hacer con este régimen? ¿Cómo vamos a reconvertirlo? ¿Qué otro tipo de trabajo se puede generar? Debatámoslo. ¿Es verdad que las empresas se llevan beneficios que no son justificables? Sí, es verdad. Pagan el IVA y no lo pagan. Entonces me parece que vale la pena la discusión. Yo no me asusto con la discusión. Lo que también es cierto, que no digamos cosas mágicas que no son. Vos no es que termina con el régimen y al día siguiente recupera 2 puntos de PBI. Eso no pasa. Más allá de que esa famosa separata estaba sobreestimada. No es verdad que representa, no solamente ahí, en otras exenciones impositivas. Y a mí me parece bien, discutamos todo, discutamos ganancias de empleados judiciales, que están ahí. Discutamos la exención de IVA a terrenos inmobiliarios rurales. Discutamos todo, yo no me asusto de nada. Mercado Libre, también. Las leyes los beneficios de la economía del conocimiento. Bueno, ahí te voy a decir algo. Yo creo que en los 5 sectores estratégicos que son competitivos, que traen empleo y que traen dólares, o las dos cosas juntas, puede ser que traigan uno, no el otro, las dos cosas. El otro es construcción y hay uno más, que me estoy olvidando. En esos 5 sectores que o te traen mucho empleo o te traen dólares, lo que hay que hacer es generar todos los sistemas de incentivo posible para que suceda. Yo no lo veo como una exención impositiva. No me parece comparable uno con otro, ¿no? O sea, economía del conocimiento con Tierra del Fuego. Me parece que son dos situaciones completamente distintas. La pregunta es, ¿y los pibes? ¿Y los docentes que no van a cobrar? ¿Y los pibes que no van a tener clase? Yo entiendo que todos los gobernadores, incluso aquellos que no piensan como yo, fueron electos para cumplir una responsabilidad. Si esa debería ser tu prioridad, no a quién echarle la culpa. A mí me parece muy válido si algunos gobernadores quieren discutir el Fondo Nacional Docente con el presidente. Pero una cosa es discutirlo, incluso vi que algunos van a la justicia, una cosa es discutirlo y otra cosa es no pagarle a los docentes y dejar que haya paro. Son dos cosas distintas. Si vos sos gobernador, tu prioridad tiene que ser pagar el salario docente. No puede ser que sea tu excusa para que los docentes no cobren o para que no empiecen las clases. La educación, por constitución, es una responsabilidad de las provincias, es federal, no es nacional. Entonces, en ese federalismo que tantas veces se defiende, también entran responsabilidades. Entonces, discutí con el gobierno nacional todo lo que quieras, pero no impidas el inicio de clase. Si el gobierno nacional no te manda los fondos, vos te tenés que hacer responsable. Y si no tenías asignadas partidas suficientes, tendrás que hacer recortes en otra. Porque mi pregunta es, ¿qué es más importante que pagarle a los docentes de tu provincia para que empiecen las clases? Entiendo que hay cosas que no pueden ser variable de ajuste. La comida no es variable de ajuste, los salarios docentes hay que pagarlos. A mí me tocó ser gobernadora, y te lo mencionaba antes, de una provincia que cuando llegué a los 10 días no tenía fondos para pagar aguinaldo y sueldo. Y yo no le dije a los trabajadores de la provincia, culpa de Scioli, no van a cobrar, porque Scioli no me dejó la plata. No, hice todo lo que tenía que hacer para que cobraran. Pedí endeudamiento, le pedí ayuda al gobierno nacional, hice un montón de cosas. Aumenté los impuestos y me banqué el costo de aumentar los impuestos. Hice todo lo que tenía que hacer para enfrentar la situación.
Y desde ese día nunca más le pedí plata al gobierno nacional para pagar sueldos, nunca. Y me hice cargo siempre del pago de salarios. Ningún trabajador de la provincia puede decir que un día cobró tarde. Entonces, hay responsabilidades donde no hay excusas. El sueldo se paga. Yo puedo entender si no te pones de acuerdo en la paritaria, en el aumento, y que con responsabilidad vos digas, no, este aumento que me piden, por más que sea justo, no lo puedo pagar. Pero el salario que ya está fijo, eso es una responsabilidad del gobernador, y tiene que ver el gobernador cómo habilita los medios para pagarla mientras sigue reclamando al gobierno nacional. Bueno, desde que terminó la elección, Juntos como tal no volvió a reunirse, ¿no? Eso me parece una primera señal. Una segunda señal, los bloques hoy actuamos de manera independiente. O sea, cada bloque de cada partido decide cuál va a ser su voto y no hay una articulación de eso ni un interbloque entre los distintos partidos. Los gobernadores siguen teniendo un ámbito de encuentro y de reunión común. A mí me parece que en cualquier caso, si hay un aprendizaje que hacer de la coalición de Juntos, que fue una coalición muy importante, que duró 8 años, la más grande de la democracia, es que las coaliciones se tienen que construir sobre la base de ideas compartidas. Y creo que en Juntos nos unía mucho y nos une la idea republicana, institucional, la idea de que no haya un poder desmadrado que avance sobre los demás, del equilibrio de poderes, creo que del federalismo. Todas esas ideas nos convocaron a resistir a los avances del kirchnerismo. Pero no tuvimos una idea común sobre el rumbo económico. Bueno, me parece que no puede haber coalición nuevamente que integre el PRO, ni con lo que fue Juntos por el Cambio, ni con el gobierno, si no hay un acuerdo sólido sobre qué país queremos en todos los frentes. En el frente económico, en el frente institucional, en el frente social. Porque si no, si eso no está claro en el contrato de inicio, después vienen los problemas. Entonces me parece que ese debería ser un buen aprendizaje para cualquier decisión que tomemos en el futuro. Yo creo que por ahora son formas, no fondo, ¿no? O sea, el presidente tiene una forma de expresarse y de actuar y de tomar decisiones que probablemente a una parte de la clase política no le guste y no la comparta. Pero hasta ahora yo no vi ni un intento de avasallamiento sobre el Poder Judicial. Son 60 días, es poco tiempo, pero hasta ahora no hubo ningún intento de avanzar sobre la Corte. Recordemos, parece que hace un siglo, pero hace 2 meses en la Argentina se discutió un juicio político a los miembros de la Corte Suprema promovido por el Poder Ejecutivo. Yo no he visto esa actitud hacia el Poder Judicial desde el gobierno de Milei. Tampoco sobre el Congreso. El presidente puso una ley en discusión y el Congreso no la quiso votar y no la votó. Pero digamos. la publicación, la vocería de los diputados que votaron en contra como traidores. Sí, eso no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, no creo que sea la forma, pero no es un avasallamiento a la capacidad del Congreso. El Congreso es un Congreso que hoy, sin consenso, no saca leyes. O sea, hoy no hay un oficialismo con mayoría automática que puede imponer cualquier ley que quiera. O sea, en la práctica el Congreso funciona, las comisiones se constituyeron, la ley se discutió, y tanto funciona que cuando un grupo de bloques no le quiso aprobar la ley del presidente, no se la aprobó. Entonces yo no creo que hasta ahora, por lo menos, en lo que es el fondo de la división de poderes, el Poder Ejecutivo haya avanzado. Si después me preguntás por las formas, y sí, hay formas que comparto y otras que no, con las que no estoy de acuerdo, pero de vuelta, en esta discusión de descalificaciones, de que lo que dice el presidente, lo que le contestan los opositores, todos los que están discutiendo, a la noche comen un plato de comida, tienen una casa que los cobija, pueden pagar las cuentas a fin de mes, no son los que más sufren en la Argentina. Los que más sufren en la Argentina están afuera del Congreso y afuera de la Casa Rosada. Y en la medida que no tengamos en claro eso, podemos caer en errores de entrar en discusiones que no son las de verdad, ¿no? Que son las de la política, que supuestamente venimos a cambiar. Bueno, en la primera me parece una conclusión razonable, ¿no? Si un presidente es exitoso, generalmente es reelegido. Ya lo hemos vivido en Argentina. La segunda me parece que depende de nosotros, de nuestra capacidad para... Creo que hoy si hay algo que la gente está mirando no es el éxito o el fracaso, sino si la política especula o no, si piensa en ella o no, si de verdad está dispuesta a poner el cuerpo o no.
Yo no creo yo creo que el futuro del PRO depende del PRO, no depende ni de Milei ni de ningún otro actor, depende de nosotros, de que entendamos en qué nos equivocamos, de que lo remendemos, que recuperemos la fortaleza de nuestro partido y desde ahí actuemos, como lo hicimos durante muchos años y fuimos exitosos, pero primero, antes que el éxito, vino la convicción y vino la no especulación, y creo que el PRO tiene que recuperar eso.